Bienvenidos, valientes, a vuestro espacio del sufrimiento a la paz a través de un curso de milagros. Seguimos con el capítulo 11, Dios o el ego, y nos vamos a la parte 5, que se titula La dinámica del ego. Y para integrar estos textos desde el corazón hacemos, como siempre, las 3 respiraciones lentas y profundas, inhalando por la nariz, exhalando por la nariz, y cada uno a su ritmo, y empezamos. Y ahora sí. Y dice así el texto. Nadie puede escapar de las ilusiones a menos que las examine, pues no examinarlas es la manera de protegerlas. No hay necesidad de sentirse amedrentado por ellas, pues no son peligrosas. Estamos listos para examinar más detenidamente el sistema de pensamiento del ego, porque juntos disponemos de la lámpara que lo desvanecerá, y puesto que te has dado cuenta de que no lo deseas, debes estar listo para ello. Mantengámonos muy calmados al hacer esto, pues lo único que estamos haciendo es buscando honestamente la verdad. La dinámica del ego será nuestra lección por algún tiempo, pues debemos primero examinarla para poder así ver más allá de ella, ya que le has otorgado realidad. Juntos desvaneceremos calmadamente este error y después miraremos más allá de él hacia la verdad. ¿Qué es la curación sino el acto de despejar todo lo que obstaculiza el conocimiento? ¿Y qué otra manera puede uno disipar las ilusiones excepto examinándolas directamente sin protegerlas? No tengas miedo, por lo tanto, pues lo que estarás viendo es la fuente del miedo y estás comenzando a darte cuenta de que el miedo no es real. Te das cuenta también de que sus efectos se pueden desvanecer solo con que niegues su realidad. El siguiente paso es, obviamente, reconocer que lo que no tiene efectos no existe. Ninguna ley opera en el vacío y lo que no llega a ninguna parte no ha ocurrido. Si la realidad se reconoce por su extensión, lo que no conduce a ninguna parte no puede ser real. No tengas miedo de mirar el miedo, pues no puede ser visto. La claridad, por definición, desvanece la confusión, y cuando se mira a la oscuridad a través de la luz, ésta no puede por menos que disiparla. Comencemos esta lección de la dinámica del ego dándonos cuenta de que la expresión en sí no significa nada. Dicha expresión encierra una contradicción intrínseca que la priva de todo sentido. Dinámica implica el poder de hacer algo, y toda la falacia de la separación radica en la creencia de que el ego tiene el poder de hacer algo. Tienes miedo del ego porque crees eso. No obstante, la verdad es muy simple. Todo poder es de Dios. Lo que no procede de Él no tiene el poder de hacer nada. Cuando estamos observando al ego, por lo tanto, no estamos examinando ninguna dinámica, sino tan solo ilusiones. Puedes ciertamente examinar un sistema ilusorio sin miedo, pues si su origen no es real, no puede tener efecto. El miedo se vuelve claramente más impropio si reconoces el objetivo del ego, el cual está tan obviamente desprovisto de sentido que cualquier esfuerzo en su favor es, por fuerza, inútil. El objetivo del ego es claramente alcanzar su propia autonomía. Desde un principio, pues su propósito es estar separado
ser autosuficiente e independiente de cualquier poder que no sea el suyo propio. Por eso es por lo que es el símbolo de la separación. Toda idea tiene un propósito, y su propósito es siempre el resultado natural de lo que es. Todo lo que procede del ego es lo que resulta naturalmente de su creencia central, y la manera de cancelar sus resultados es reconociendo simplemente que la fuente de estos no es natural, ya que está en desacuerdo con tu verdadera naturaleza. He dicho anteriormente que ejercer la voluntad en oposición a Dios es querer que los deseos ilusorios se hagan realidad, pero eso no es realmente ejercer la voluntad. Su voluntad es una, porque la extensión de su voluntad no puede ser diferente de sí misma. El verdadero conflicto que experimentas, por lo tanto, es entre los deseos vanos del ego y la voluntad de Dios que tú compartes con él. ¿Cómo iba a ser esto un conflicto real? Tuya es la independencia de la creación, no la de la autonomía. Tu función creativa radica en tu completa dependencia de Dios, quien comparte su función contigo. Al estar dispuesto a compartirla, Él se volvió tan dependiente de ti como tú lo eres de Él. No le adscribas la arrogancia del ego a aquel cuya voluntad no es ser independiente de ti. Él te ha incluido en su autonomía. ¿Puedes realmente creer que la autonomía significa algo aparte de Él? La creencia en la autonomía del ego te está costando el conocimiento de tu dependencia con Dios, en la cual reside tu libertad. El ego considera cualquier dependencia como una amenaza, incluso ha tergiversado tu añoranza de Dios y la ha convertido en un medio para consolidarse a sí mismo. Pero no te dejes engañar por la interpretación que hace de tu conflicto. El ego siempre ataca en defensa de la separación. Al creer que tiene el poder de hacer eso, no hace otra cosa, ya que su objetivo de autonomía no es otra cosa. El ego está totalmente confundido con respecto a la realidad, pero no pierde de vista su objetivo. Está mucho más alerta que tú porque está completamente seguro de su propósito. Tú estás confundido porque no reconoces el tuyo. Debes reconocer que lo que menos quiere el ego es que te des cuenta de que le tienes miedo, pues si el ego pudiese producir miedo, menoscabaría tu independencia y debilitaría tu poder. Sin embargo, su único argumento para que le seas leal es que él puede darte poder. Si no fuera por esta creencia, no le escucharías en absoluto. ¿Cómo iba a poder entonces seguir existiendo si te dieses cuenta de que al aceptarlo te estás empequeñeciendo y privándote a ti mismo de poder? El ego puede permitirte, y de hecho lo hace, que te consideres altanero, incrédulo, frívolo, distante, superficial, insensible, desapegado e incluso desesperado, pero no permite que te des cuenta de que realmente tienes miedo. Minimizar el miedo, pero no deshacerlo, es el empeño constante del ego y es una capacidad para la cual demuestra ciertamente gran ingenio. ¿Cómo iba a poder predicar separación a menos que la reforzase con miedo? Y seguirías escuchándole si reconocieses que eso es lo que está haciendo. La más seria amenaza para el ego es, pues, que te des cuenta de que cualquier cosa que parezca separarte de Dios es únicamente miedo, sea cual sea la forma en que se manifieste,
e independientemente de cómo el ego desee que lo experimentes. Su sueño de autonomía se estremece hasta su raíz cuando cobras conciencia de esto. Pues si bien puedes tolerar una falsa idea de independencia, no aceptarías el costo en miedo que ello supone una vez que lo reconocías. Pero ese es su costo y el ego no puede reducirlo. Si pasas por alto el amor, estás pasándote por alto a ti mismo y no podrás sino tener miedo de la irrealidad porque te habrás negado a ti mismo. Al creer que tu ataque contra la verdad ha tenido éxito, creerás que el ataque tiene poder. Dicho llanamente, pues, te has vuelto temeroso de ti mismo y nadie quiere encontrar lo que cree que le destruiría. Si se pudiese lograr el objetivo de autonomía del ego, el propósito de Dios podría ser truncado y eso es imposible. Solamente aprendiendo lo que es el miedo, puedes por fin aprender a distinguir lo posible de lo imposible y lo falso de lo verdadero. De acuerdo con las enseñanzas del ego, su objetivo se puede lograr, pero el propósito de Dios no. Respaldado por el miedo, esto es lo que el ego quiere que creas. Pero el Hijo de Dios no está loco y no lo puede creer. De reconocer esto, no lo aceptaría, pues solo un loco elegiría el miedo en lugar del amor. Y solo un loco podría creer que atacando es como se alcanza el amor. Pero el que ha sanado se da cuenta de que solo el ataque del que el amor de Dios le protege completamente puede producir miedo. El ego analiza. El Espíritu Santo acepta. Solo por medio de la aceptación se puede llegar a apreciar la plenitud, pues analizar significa fragmentar o separar. Tratar de entender la totalidad fragmentándola es claramente el enfoque que típicamente contradictorio que el ego utiliza para todo. El ego cree que el poder, el entendimiento y la verdad radican en la separación y que para establecer esta creencia tiene que atacar. Al no darse cuenta de que es imposible establecer esa creencia y obsesionado por la convicción de que la separación es la salvación, el ego ataca todo lo que percibe, desmenuzándolo en partes pequeñas y desconectadas, sin ninguna relación significativa entre sí y desprovistas, por lo tanto, de todo significado. El ego siempre sustituirá lo que tiene significado por el caos. Pues si la separación es la salvación, la armonía es una amenaza. Las interpretaciones que el ego hace de las leyes de la percepción son y no pueden sino ser exactamente las opuestas a las que del Espíritu Santo. El ego se concentra en el error y pasa por alto la verdad. Hace que todos los errores que percibe sean reales y concluye, utilizando su razonamiento típicamente circular, que la idea de una verdad consistente no tiene sentido por razón de los errores. El siguiente paso entonces es obvio. Si la idea de una verdad consistente no tiene sentido, la inconsistencia tiene que ser verdad. Teniendo muy presente el error y protegiendo lo que ha hecho real, el ego procede al siguiente paso en su sistema de pensamiento. El error es real y la verdad es un error. El ego no trata de comprender esto, lo cual es obviamente incomprensible, pero trata por todos los medios de demostrarlo. Y eso es lo que hace constantemente, valiéndose del análisis para atacar el significado,
el ego logra pasarlo por alto y lo que le queda es una serie de percepciones fragmentadas que él unifica en beneficio propio. Esto se convierte entonces en el universo que percibe. Y es este universo lo que a su vez se convierte en la demostración de su propia realidad. No subestimes el poder de atracción que las demostraciones del ego ejercen sobre aquellos que están dispuestos a escucharle. La percepción selectiva escoge sus testigos cuidadosamente y el testimonio de esos testigos es congruente. Los argumentos en favor de la locura son convincentes para los locos, pues todo razonamiento concluye allí donde comienza y no hay sistema de pensamiento que pueda trascender su propia fuente. Aún así, el razonamiento que carece de sentido no puede demostrar nada y aquellos a quienes convence no pueden sino estar engañados. ¿Cómo iba a poder enseñar verdaderamente el ego cuando pasa por alto la verdad? ¿Cómo iba a poder percibir lo que ha negado? Sus testigos dan testimonio de su negación, pero no de lo que ha negado. El ego mira de frente al Padre y no lo ve, pues ha negado a su Hijo. ¿Te gustaría recordar al Padre? Acepta a su Hijo y lo recordarás. No hay nada que pueda demostrar que su Hijo es indigno, pues no hay nada que pueda probar que una mentira es verdad. Lo que ves en su Hijo, a través de los ojos del ego, es una demostración de que su Hijo no existe. Sin embargo, donde quiera que el Hijo esté, allí tiene que estar el Padre. Acepta lo que Dios no niega y ello te demostrará su verdad. Los testigos de Dios se alzan en su luz y contemplan lo que Él creó. Su silencio es la señal de que han contemplado al Hijo de Dios y en la presencia de Cristo no tienen que demostrar nada, pues Cristo les habla de sí mismo y de su Padre. Guardan silencio porque Cristo les habla y son sus palabras las que brotan de sus labios. Cada hermano con quien te encuentras se convierte en un testigo de Cristo o del ego, dependiendo de lo que percibas en él. Todo el mundo te convence de lo que quieres percibir y de la realidad del reino en favor del cual has decidido mantenerte alerta. Todo lo que percibes da testimonio del sistema de pensamiento que quieres que sea verdadero. Cada uno de tus hermanos tiene el poder de liberarte si tú decides ser libre. No puedes aceptar falsos testimonios acerca de un hermano, a menos que hayas convocado falsos testigos contra él. Si no te habla de Cristo, es que tú no le hablaste de Cristo a él. No oyes más que tu propia voz. Y si Cristo habla a través de ti, le oirás. Fin del texto. Bien, como siempre os digo, quedaros con lo que más os resuena. Esta parte es más larga que las anteriores y lo que voy a hacer es resaltaros algunas de las partes, valga la redundancia, que he considerado que son más, digamos que nos van a ayudar más en nuestro camino. Y como siempre, pues vosotros quedaros con lo que os resuena y resaltar las que más os han parecido. Y no le voy a dar explicación porque son muy claras y concisas para no alargar el vídeo. Si luego pasaré a daros, por supuesto, la propuesta para esta semana. Y comenzamos el repaso. Bien, nos dice esta parte. Nadie puede escapar de las ilusiones a menos que las examine.
No hay necesidad de sentirse amedrentado por ellas, pues no son peligrosas. Juntos disponemos de la lámpara que lo desvanecerá. ¿Recordáis la meditación con Cristo y su lámpara? Mantengámonos muy calmados, pues lo que estamos haciendo es buscar honestamente la verdad. ¿Qué es la curación? Sino el acto de despejar todo lo que obstaculiza el conocimiento. Estás comenzando a darte cuenta de que el miedo no es real. Te das cuenta también que sus efectos se pueden desvanecer solo con que niegues su realidad. Lo que no tiene efectos no existe. No tengas miedo de mirar al miedo, pues no puede ser visto. La claridad desvanece la confusión. Cuando se mira la oscuridad a través de la luz, ésta no puede por menos que disiparla. Todo poder es de Dios. Lo que no procede de Él no tiene el poder de hacer nada. El objetivo del ego es claramente alcanzar su propia autonomía. Su propósito es estar separado, ser autosuficiente e independiente de cualquier poder que no sea el suyo propio. El verdadero conflicto que experimentas, por lo tanto, es entre los deseos vanos del ego y la voluntad de Dios, que tú compartes con Él. ¿Cómo iba a ser esto un conflicto real? Tuya es la independencia de la creación. Tu función creativa radica en tu completa dependencia de Dios, quien comparte su función contigo. Al estar dispuesto a compartirla, Él se volvió tan dependiente de ti como tú lo eres de Él. Sabemos que nosotros necesitamos a Dios para estar conectados y para vivir una vida plena. Él se experimenta a través nuestro, nos necesita porque se está experimentando a través nuestro y a través nuestro también es como expande todos sus dones, los va expandiendo. También nos dice, la creencia en la autonomía del ego te está costando el conocimiento de tu dependencia con Dios, en la cual reside tu libertad. No te dejes engañar por la interpretación que hace de tu conflicto. El ego siempre ataca en defensa de la separación. Está totalmente confundido con respecto a la realidad, pero no pierde de vista su objetivo. Está mucho más alerta que tú porque está completamente seguro de su propósito. Tú estás confundido porque no reconoces el tuyo. Debes reconocer que lo que menos quiere el ego es que te des cuenta de que le tienes miedo. Su único argumento para que le seas leal es que él puede darte poder. No le escucharías en absoluto si no fuera por esta creencia. ¿Cómo iba a poder entonces seguir existiendo si te dieses cuenta de que al aceptarlo te estás empequeñeciendo y privándote a ti mismo de poder? El poder de la luz, el poder de la verdad, el poder del amor. El ego no permite que te des cuenta de que realmente tienes miedo. Minimiza el miedo, pero no deshacerlo. Es el empeño constante que tiene. ¿Seguirías escuchándole si reconocieses que eso es lo que está haciendo? La más seria amenaza para el ego es que te des cuenta de que cualquier cosa que parezca separarte de Dios es únicamente miedo, sea cual sea la forma. Si pasas por alto el amor, estás pasándote por alto a ti mismo. Y no podrás sino tener miedo de la irrealidad
porque te habrás negado a ti mismo. Solamente aprendiendo lo que es el miedo, puedes por fin aprender a distinguir lo posible de lo imposible y lo falso de lo verdadero. De acuerdo con las enseñanzas del Espíritu Santo, únicamente el propósito de Dios se puede lograr y ya se ha logrado. Dios depende de ti tanto como tú de Él, porque su autonomía incluye la tuya. Reconócele únicamente que el objetivo del ego que tan diligentemente has perseguido no te ha aportado más que miedo. Y se hará muy difícil mantener que el miedo es felicidad. Pero el que ha sanado se da cuenta de que solo el ataque del que el amor de Dios le protege completamente puede producir miedo. El ego analiza, el Espíritu Santo acepta. Solo por medio de la aceptación se puede llegar a apreciar la plenitud. Aceptación. Obsesionado por la convicción de que la separación es la salvación, el ego ataca todo lo que percibe. Siempre sustituirá lo que tiene significado por el caos. El ego se concentra en el error y pasa por alto la verdad. Procede al siguiente paso en su sistema de pensamiento. El error es real y la verdad es un error. El ego no trata de comprender esto. Trata por todos los medios de demostrarlo. Se queda con una serie de percepciones fragmentadas que él unifica en beneficio propio. Esto se convierte entonces en el universo que percibe. No subestimes el poder de atracción que las demostraciones del ego ejercen sobre aquellos que están dispuestos a escucharle. Aquellos quienes convence no pueden sino estar engañados. ¿Cómo iba a poder enseñar verdaderamente el ego cuando pasa por alto la verdad? El ego mira de frente al Padre y no lo ve, pues ha negado a su Hijo. ¿Te gustaría recordar al Padre? Acepta a su Hijo y lo recordarás. Cristo les habla de sí mismo y de su Padre a todos. Cada hermano con quien te encuentras se convierte en un testigo de Cristo o del ego, dependiendo de lo que percibas de él. Todo lo que percibes da testimonio del sistema de pensamiento que quieres que sea verdadero. Cada uno de tus hermanos tiene el poder de liberarte si tú decides ser libre. Si no te habla de Cristo es que tú no le hablaste de Cristo a él. No oyes más que tu propia voz y si Cristo habla a través de ti, lo oirás. Fin del texto. Pues la propuesta de esta semana, pasamos a ella directamente. Vamos a lo largo de esta semana a ser conscientes de lo que percibimos a través de las personas con las que estamos interactuando. ¿Es un testigo de Cristo o es un testigo del ego? ¿Qué estoy percibiendo? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué sistema de pensamiento quiero que sea verdadero? ¿Cuál elijo? ¿Cuál escojo? ¿Quieres ser libre? Pues escoge. Aún estás a tiempo. Así que esta es la propuesta para esta semana. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.